chers apprenants, je m'appelle Monsieur Sy, professeur d'espagnol au lycée de Mairie. Je suis là encore une fois dans le but d'apporter notre modeste contribution donc, en ces moments que nous connaissons tous. Voilà, nous profitons également de l'occasion pour exhorter les élèves à non seulement rester chez eux, à respecter également les mesures barrières qui sont édictées par les autorités, mais également à apprendre à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire une leçon qui est très importante, à savoir la phrase conditionnelle ou bien l'expression de la condition. Voilà, donc qu'on voit dans les classes donc, de la 3e donc, ou bien de la terminale. Bien. Como lo hemos dicho, la lección del día tiene como título la frase condicional. La frase condicional. Se le llama la frase condicional o bien la expresión de la condición. Bien, y para comprender mejor esta lección, el alumno debe saber primero los diferentes tipos de condición. Y después es necesario dominar también la conjugación, porque veremos después muchos tiempos de conjugación. Bien, y en la frase condicional tenemos 3 posibilidades de condición, es decir, el potencial o bien la condición realizable o bien la condición irrealizable que veremos que va a tener como subtítulos lo irreal del presente y lo irreal del pasado. Y sin perder tiempo, vamos a ver primero el potencial. El potencial o la condición realizable. La condición realizable. Es decir, que el potencial o la condición realizable, ¿no? Es una condición que puede realizarse simplemente. ¿Y cómo se forma la frase condicional? O bien, ¿cómo se forma el potencial o la condición realizable? Se forma a partir del nexo si más el presente de indicativo en la oración subordinada, y en la oración principal tendremos, o sea, el futuro o bien el presente de indicativo o bien el imperativo positivo, que se llama también la orden. Voy a repetir la fórmula del potencial o de la condición realizable. Se forma a partir de si más presente de indicativo en la oración subordinada de condición, y en la oración principal tendremos el futuro de indicativo o bien el presente de indicativo o bien el imperativo positivo. Voy a dar ejemplos concretos para que los alumnos comprendan mejor. Ejemplo. Si tú vas a la escuela, tú aprenderás mucho.
si tú vas a la escuela, tú aprenderás mucho. Bien, aquí como le hemos dicho, si más presente es el verbo ir conjugado en presente de indicativo en la oración subordinada. Y aquí en la oración principal tenemos el verbo aprender conjugado en el futuro. O bien podemos cambiar los tiempos en la oración principal. Por ejemplo, aquí podemos decir, si tú vas a la escuela y emplear el presente de indicativo, tú aprendes mucho. Tú aprendes mucho. O bien, el imperativo positivo que es la orden. Si tú vas a la escuela, aprende mucho. Aprende mucho. Aprende mucho. Bien, y por falta de tiempo no podemos dar el equivalente donc, de esta fórmula, sí, más presente de indicativo, pero hay que saber que hay equivalente de esta fórmula. Bien, y hemos terminado con el potencial o la condición realizable. La condición irrealizable. Y en la condición irrealizable tenemos dos casos. Y el primer caso, entonces, es lo irreal del presente. Lo irreal del presente. Lo irreal del presente. Y tiene fórmula. ¿Y qué es la fórmula? El nexo, la conjunción si más imperfecto de subjuntivo en la oración subordinada es importante, y en la oración principal tendremos el condicional simple, el condicional simple. El condicional simple. Repito, cómo se forma lo irreal del presente. Si más imperfecto del subjuntivo en la oración subordinada y el condicional simple en la oración principal. Y voy a tomar el mismo ejemplo. Ejemplo. Si tú fueras a la escuela, vamos a conjugar en el imperfecto del subjuntivo. Si tú fueras, el verbo ir conjugado en el imperfecto del subjuntivo. Si tú fueras a la escuela, y en la oración principal tendremos el condicional simple del verbo aprender. Tú aprenderías mucho. Razón por la cual es importante dominar la conjugación en español, porque vamos a emplear aquí muchos tiempos. Si tú fueras a la escuela, tú aprenderías muchos. El verbo ir conjugado en el imperfecto del subjuntivo en la oración subordinada y el condicional simple en la oración principal. Y como lo he dicho, aquí también tiene equivalente. Si más imperfecto del subjuntivo puede tener equivalente. Y siempre en la condición irrealizable tenemos en segundo lugar lo irreal del pasado. Lo irreal del pasado. Es decir, que hay que comprender aquí que todas estas condiciones son irrealizables, no pueden
nunca realizarse. Bien, y en lo irreal del pasado, su fórmula es si más pluscuamperfecto del subjuntivo en la oración subordinada, y en la oración principal tendremos dos posibilidades. Es decir, que podemos tener el condicional pasado o bien el pluscuamperfecto del subjuntivo. Bien. Si más pluscuamperfecto del subjuntivo en la oración subordinada. Y en la oración principal tendremos el condicional pasado. El condicional pasado, o bien otra posibilidad, este mismo tiempo, el pluscuamperfecto del subjuntivo, el pluscuamperfecto del subjuntivo. Cuidado, no tenemos la posibilidad de dar los dos tiempos a la vez, únicamente una posibilidad. Y voy a dar un ejemplo concreto para terminar. Ejemplo en la misma frase. Si tú hubieras ido a la escuela, tú habrías aprendido mucho. Si tú hubieras ido a la escuela, tú habrías o bien tú hubieras, pero no las dos a la vez. Tú hubieras o bien tú habrías aprendido mucho. Bien, y por falta de tiempo nos vamos a parar aquí para esperar a la próxima vez para continuar. Gracias por su atención.